Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda clase de Doctrina Social de la Iglesia. La semana pasada estuvimos viendo qué es la Doctrina Social de la Iglesia y hoy nos dedicaremos a hablar del núcleo de la Doctrina Social de la Iglesia. El núcleo de la Doctrina Social de la Iglesia es el trabajo. Estamos aprovechando nosotros el compendio del catecismo de la Doctrina Social de la Iglesia, un documento realmente muy rico. Y el trabajo en el compendio ocupa la segunda parte y el capítulo sexto. Yo hice una síntesis para esta presentación, les recomiendo leerlos despacio, porque no solo para el aprendizaje, sino para la propia meditación, porque realmente se dicen cosas muy profundas sobre la importancia del trabajo y lo importante que nosotros trabajemos bien. Entonces, la primera idea es justamente los aspectos bíblicos del trabajo. Si nosotros tomamos el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, vamos a ver que desde el principio Dios quiso que el hombre trabajara. Más aún, Dios creó al hombre para trabajar. Ut operaretur en latín, para que trabajara. Antes del pecado original. Porque le dio la tarea justamente de poner nombre a todos los animales, de cultivar la tierra. Después efectivamente viene la caída del pecado original y el trabajo se convertirá en algo arduo, en algo costoso, donde efectivamente el pan se consigue con el sudor de la frente, ¿no? O sea que todo costaría trabajo. De todas maneras, este trabajo ya veremos, con la venida de Jesucristo, que también trabajó, ya lo veremos, podrá alcanzar un valor redentor, pero ya lo veremos. Entonces, el trabajo, nos enseña la Biblia, tiene que ser honrado, porque Dios nos ha creado para trabajar, o sea, tenemos que darle honra al trabajo, pero no idolatrado, o sea, un peligro que hoy existe, ¿no? Lo llamado workaholic, ¿no? Los que todo es el trabajo. No, el trabajo es muy importante, pero el trabajo tiene su lugar. Y hay una escala de valores, porque primero estará Dios, seguramente también estará la familia, en fin, y el trabajo, pero no es lo único ni lo más importante. Por eso quien lo tiene en primer lugar, lo tiene desubicado. Quien lo tiene en último lugar, también lo tiene desubicado. Entonces hay que poner al trabajo en el lugar que se merece. Y junto con el trabajo, también Dios nos habla de que tenemos que descansar, porque efectivamente el descanso permite honrar a Dios, aunque el trabajo también, honramos a Dios con el trabajo, ya lo vamos a ver, pero el descanso también para la vida de familia, para cultivar la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el mismo Génesis nos muestra que Dios trabajó todos los días y el séptimo día, el último día, descansó como para decir, bueno, el último día, como para justamente en ese descanso dar gracias a Dios, alabarlo, compartir, etcétera, etcétera. Jesús también trabajó. Jesús fue conocido como el hijo del artesano, era el hijo de José. No tenemos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, mucha información de cómo era el trabajo de Jesús. Pero utilizando un poco la imaginación, si era perfecto Dios, es perfecto Dios y perfecto hombre, trabajaría muy bien, ¿no? Y seguramente al poco tiempo, incluso mejor que su papá, San José, ¿no? Entonces Jesús con su trabajo nos enseña que nosotros también podemos santificar el trabajo. Entonces nosotros al trabajar estamos de alguna manera imitando a Jesús. Y también les decía, no solo ser partícipes de la creación, porque uno, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios cuando crea el cielo y la tierra, al hombre lo hace, justamente lo lleva, lo invita a cultivar la tierra, uno se hace partícipe de la creación con su trabajo, ¿no? Pero ahora, con la venida de Jesucristo, con su muerte en la cruz, de una perspectiva teológica, esto es doctrina cristiana, ¿no? Que uno se puede unir a Cristo y ese mismo trabajo tener un valor redentor. ¿Qué quiere decir redentor para los que no conozcan teología? Redentor viene de redención y es justamente lo que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz. Jesucristo vino al mundo para que se perdonara ese primer pecado de Adán y Eva,
y nos redimió, sobre todo muriendo en la cruz. Aunque toda la vida de Jesús es redentora, o sea, toda la vida de Jesús sirve para que el hombre se reconcilie con Dios. Y nosotros podemos colaborar con esta labor de redención, o sea, de ayudar al hombre, porque uno haciendo bien su trabajo, ya lo veremos, por amor a Dios, por amor a los demás, también no solo colabora en la obra de la creación, sino puede santificar a los demás, ayudar a los demás, hacer más bueno a los demás. O sea, el trabajo tiene una consecuencia espiritual y en los demás, ¿no? Es algo que evidentemente de una perspectiva materialista, ¿no? O sea, el marxismo fundamentalmente es una gran herejía materialista, niega a Dios. Imagínense, si niega a Dios, él está lejos de pensar que el trabajo pueda tener una dimensión espiritual, ¿no? Que pueda llegar realmente a enriquecer a uno como persona y que pueda ser incluso el pasaporte para la vida eterna, tema que ya hablaremos después. Entonces, con el trabajo el hombre participa en la obra de la creación y en la obra de la redención. Es un deber trabajar, ¿no? O sea que el trabajo no es algo más o menos optativo, más o menos opcional, ¿no? Dios al hombre lo invita a que trabaje. Y San Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, dice claramente: ningún cristiano tiene derecho a vivir a expensas de los demás, ¿no? Dirá algo más fuerte incluso San Pablo: el que no trabaje, que no coma, ¿no? O sea que el trabajo es algo importante, y lo contrario, el ocio, la pereza, la dejadez, ¿no? Si yo viví 5 años en Paraguay, se dice el caihue, no sé si se conoce un poco de guaraní, ¿no? Pero es eso: pereza, fiaca, dejadez, abandono. Bueno, eso hace mal al hombre, eso denigra al hombre. El descanso del hombre siempre es cambiar de actividad, hacer otra cosa, pero no hacer nada, digamos, o cultivar la pereza o el ocio mal entendido, porque también hay un ocio creativo, hay un ocio filosófico, ¿no? La Escritura dice: pasé por el campo el perezoso, dice la Escritura, y vi que todo era ortigas, y la tranquera o la albarrada, ¿no? Pasé por el campo el que perezoso, y Dios se llevó una gran tristeza, ¿no? Porque justamente el campo del perezoso es como el corazón del perezoso. O sea, al perezoso, al ocioso, al vago, eso le hace mucho mal a su alma. Por eso el cristiano está obligado a trabajar para ganarse el pan y para atender al prójimo, y especialmente a los más pobres, como el Señor nos mandó en las bienaventuranzas, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al preso, acoger al peregrino. O sea, que todo esto, que además no es para el cristiano, esto para el cristiano no es algo más o menos opcional, porque si ustedes se acuerdan de Mateo 25, los que están a la derecha le dice: muy bien, vengan al cielo, benditos de mi Padre, vengan al cielo, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber. Y los que estaban a la izquierda dicen: no, mal. ¿Por qué? ¿Porque eran ladrones, adúlteros, mentirosos? Puede ser, pero lo que dice Jesucristo es mal. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. O sea que se ve que para la bienaventuranza eterna, digamos, no alcanza con decir: bueno, yo no hice mal a nadie, sino que de lo que se trata justamente es de trabajar por amor a los demás y también especialmente por los más necesitados. San Ireneo, en su Adversus Hereses, dice: con el trabajo y la laboriosidad el hombre participa del arte y de la sabiduría divina. Miren qué lindo. Embellece la creación, el cosmos ya ordenado por el Padre. Porque el trabajo humano, orientado hacia la caridad, se convierte en medio de contemplación y se transforma en oración. ¿Se dan cuenta? Esto es, ya lo vamos a ver con más profundidad, pero el trabajo hecho por amor a Dios y por amor a los demás es oración. ¿Se acuerdan de la historia, quienes son cristianos, de Caín y Abel? Abel le ofrecía lo mejor a Dios de sus cosechas, de su trabajo, y se encendió un fuego que iba hasta el cielo y Dios estaba contento con el trabajo de Abel.
En cambio Caín, ¿no? Lo peor, y el humo se arrastraba, ¿no? Hay que hacerle lo mejor a Dios, y todo el trabajo de Abel era oración, era grato a Dios. Por eso, qué importante también trabajar mucho, trabajar bien, pero trabajar por amor. Porque si uno trabaja solo por egoísmo, si uno trabaja solo por vanidad, si uno trabaja solo para despreciar a los demás, si uno trabaja solo para tener poder, ahí también se está perdiendo la riqueza sobrenatural del trabajo, porque la intención, justamente, lo que está haciendo es hacer algo que en principio es bueno, lo envenena por la mala intención, ¿no? Entonces, esto también es un llamado a ustedes. Bueno, ustedes ya que trabajan tanto, bueno, pero yo quiero trabajar por amor a mi familia, por amor a Dios, por amor a los demás, porque además así yo estoy juntando porotos para el cielo, digamos, ¿no? O sea, estas obras buenas, este trabajo bien hecho, me suma. Bien. Entonces, el valor profético de la Rerum Novarum. La Rerum Novarum, ¿se acuerdan? Era aquel primer documento tan importante de León XIII. Entonces, estamos en la Revolución Industrial, segunda mitad del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y esta Rerum Novarum trata los siguientes temas. En primer lugar, todo lo que es la cuestión obrera, todo el tema de la explotación de los trabajadores, ¿no? Un tema que por eso la Iglesia levanta la mano, por eso la Iglesia señala y dice, esto no está bien. Primer tema. El otro tema es justamente la cuestión del capitalismo, como algo desencarnado, que justamente deja de hablar al hombre, que solo se queda con la producción, y la instrumentalización ideológica de reivindicaciones que son justas, pero el socialismo y el comunismo de alguna manera también pervirtieron con su ideología los justos reclamos de los obreros y de los trabajadores. Ya lo veremos, ¿no? Por eso la Iglesia señala como un verdadero error tanto el capitalismo como el comunismo y el socialismo. Algo vimos la semana pasada, algo veremos en la próxima también. Entonces, la Rerum Novarum lo que hace es una apasionada defensa de los siguientes temas que les voy a leer rápido. Hace una defensa apasionada de la inalienable dignidad de los trabajadores, esto en primer lugar. Del derecho a propiedad, del principio de colaboración entre las clases. Todo esto, si ustedes saben un poquito de lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, les va a sonar justamente, ¿no?, que nosotros pensamos que es la gran familia humana, o sea, eso de la lucha de clases, eso de la violencia de los de abajo con los de arriba, de los proletarios con los capitalistas, ¿no? Eso no es cristiano. Bueno, también nos habla de los derechos de los débiles y de los pobres, de las obligaciones de los trabajadores y de los patronos también, del derecho a asociación. Y de todas estas orientaciones, porque ya lo dijimos la semana pasada, la doctrina de la Iglesia no da fórmulas o respuestas concretas, puntuales, así, directivas, sino que son los lineamientos, las sugerencias. Después justamente las personas de buena voluntad van a concretar estas ideas, estas sugerencias, estos juicios. Entonces, poco después, muchas de estas orientaciones se expresaron en uniones y centros de estudios sociales, en asociaciones, en sociedades de obreros, en sindicatos, en cooperativas, bancos rurales, aseguradoras, obra de asistencia, legislación laboral protectora de obreros, niños y mujeres. O sea que una maravilla, en ese sentido, como se fue plasmando todo aquello que la Iglesia orientó. Más adelante, otro documento también muy importante, ya de Juan Pablo II, que es la Laborem Exercens, hace un enriquecimiento muy particular, dándonos una visión personalista del trabajo, que ya lo veremos. El trabajo no es una cuestión solo objetiva, el trabajo no son solo números, el trabajo no es solo plata, sino que hay una visión objetiva de la cuestión. Muy bien, entonces, tercer tema, la dignidad del trabajo, y tiene que ver con lo que estaba diciendo recién, ¿no? Vamos a ver dos perspectivas del trabajo. Por un lado, el trabajo en su dimensión subjetiva, que es la persona humana,
Y por otro lado, la dimensión objetiva, que son justamente los recursos, o sea, el trabajo visto como un recurso, como una cuestión técnica, las actividades, el precio, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente las dos cuestiones son necesarias, pero lo que es fundamental es no reducir el trabajo solo a lo objetivo, a lo material, ¿no? Y sí es muy importante tener en cuenta que el trabajo siempre es actus personae, el acto de una persona. También esto, haciendo un pequeño paréntesis, uno si analizara, bueno, ¿qué tal es mi trabajo? Tal es mi trabajo, tal soy yo. Ustedes saben ese adagio filosófico que el obrar sigue al ser, o sea, uno obra como es. Entonces, si uno trabaja bien es porque, digamos, tiene, digamos, ese valor incorporado y está manifestando. Si uno podría trabajar mejor, ¿no?, y ser más responsable, bueno, eso tiene que ver con toda la persona, digamos, ¿no? Pues el trabajo es fruto justamente de nuestra actividad y de nuestro ser. Entonces el trabajo no es un mero instrumento de producción, lo volvemos a repetir. La persona es la medida de la dignidad del trabajo. Por eso a la Iglesia le interesa tanto el trabajo, porque lo que interesa son las personas que trabajan. Y esta dimensión subjetiva del trabajo debe tener preeminencia sobre la objetiva. El trabajo humano no solo, digamos, no procede de la persona, sino que está también esencialmente ordenado y finalizado de ella. El trabajo es para la persona, está hecho por la persona. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. O sea, uno trabaja para vivir y no vive para trabajar, digamos, ¿no? Entonces el trabajo tiene que estar siempre en su marco, siempre tiene que estar ordenado. También el trabajo tiene una dimensión social muy importante. Uno no trabaja en una isla, ¿no? Uno no es Robinson Crusoe, sino que justamente su trabajo está en relación con otros muchos. Entonces también la perfección del propio trabajo tiene una importancia grande justamente por aquellos que están a nuestro alrededor. Y también el trabajo es una obligación, un deber, ya lo dijimos, ¿no?, que nos ha creado Dios. Por eso repetimos y terminamos con esta idea como para que quede fija, ¿no? El trabajo es una obligación moral con el prójimo, con la propia familia y con la sociedad. El hombre está llamado a reflejar en su propio obrar la impronta de aquel de quien es imagen, colaborando y siendo colaborador de la obra de la creación. O sea que Dios es el creador, nosotros hemos sido creados a imagen suya, ¿no? Manifestamos nuestra imagen, la imagen de Dios, ese imago Dei que debemos ser, cuando también trabajamos bien, ¿no? Y desdibujamos, oscurecemos o nos alejamos de esa imagen cuando no trabajamos como Dios manda. Bueno, relaciones entre trabajo y capital, esto ustedes seguramente se lo imaginan, ¿no? El capital y el trabajo se complementan, evidentemente. El capital, que son justamente los medios materiales de producción, los recursos financieros, son instrumentos, y evidentemente el trabajo humano necesita del capital, pero la ordenanza de la Iglesia nos dice que la prioridad, lo primero, es justamente el trabajo, ¿no? Y que ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Están relacionados, pero tiene que haber, digamos, ese orden. O sea, si uno solo se queda con el capital, si uno lo único que aspira es lo monetario, lo cuantitativo, los resultados, evidentemente se deja de lado la parte más importante, que es la parte más espiritual, que es cada persona, ¿no?, que trabaja allí. Hoy, digamos, desde hace mucho tiempo se habla de los recursos humanos. Ya la palabra recursos es medio, ¿no? Pero bueno, pareciera que los hombres de management están descubriendo que si tratamos mejor a la gente trabaja mejor. Y es algo bastante lógico, ¿no? Es algo bastante lógico. Y además, el de tratar bien a la gente no es una cuestión solo de marketing y productividad. No, yo trato muy bien a la gente porque yo quiero vender más y quiero... Bueno, no está bien, digamos. Está bien que vos quieras ganar más, pero digamos, fundamentalmente vos vas a tratar mejor a tus empleados porque ellos se lo merecen, porque son personas, porque son hijos de Dios y porque tienen una obligación moral de tratar a las personas como se lo merecen. Entonces, por eso, digamos, un empresario tratará muy bien a todos sus empleados.
Y además, justamente Dios es tan bueno que quien se porta bien tiene muchos beneficios. Pero no es que uno busque el beneficio y por eso, ¿se entiende, no? Básico. Bien, entonces en la antigua organización del trabajo, el sujeto acababa por equipararse al objeto, a la máquina, ¿no? Y eso fue lo que la Iglesia dijo: momento, esto no está bien. Entonces, este principio del máximo rendimiento, digamos, es lo que lleva muchas veces a la Iglesia a decir, bueno, a veces quizá habrá que ver, ¿no? Porque el rendimiento no puede ser, digamos, bajo cualquier circunstancia, y no puede ser que sea, digamos, injusto. Tiene que haber justicia, ¿eh? O sea, a una persona no le podemos exigir más de lo que pueda dar. Y las personas tienen derecho al descanso, tienen derecho a su retribución, tienen derecho a poder justamente llevar una vida de familia, tienen derecho a formarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algo que está muy ligado al trabajo y que son unas auténticas plagas porque hacen mucho daño, ¿no? Uno es la falta de trabajo, ¿no? El desempleo, porque justamente también esto manifiesta que el trabajo hace a la dignidad de la persona. Un hombre que está sin trabajo es como que pierde muchísimo. Entonces el hombre necesita trabajar, pero habrá que cuidar mucho lo que tenga que ver con que el trabajo esté bien remunerado, que no haya explotación infantil, ¿no? Que no haya explotación del trabajo. O sea, todo esto, en fin, hay que cuidar para que efectivamente sea algo justo y equitativo. Trabajos que hacen precaria, a veces imposible, la vida familiar. Quien tenga una empresa tendrá que velar por las familias de sus empleados, ¿no? Ya vamos a ver que en el tema del descanso, me parece que viene ahí adelante, no solo la empresa, sino que también todos los quien tenga alguien en su casa. Por ejemplo, ustedes tienen personas que trabajan en su casa, incluso una persona que vive en su casa y las ayuda con las tareas de la casa. Bueno, pero uno es responsable también del descanso de esa persona, ¿no? Y de su formación y de su familia, en la medida de las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero eso es un deber de todos, no solo del Estado, de los empresarios, en fin, todos tienen que ser justos respecto de cuando tiene una relación laboral con alguien, ¿no? Entonces, el trabajo y el tema del título de participación, esto es muy interesante, ¿no? Porque justamente es muy importante involucrar a los trabajadores para que ellos también participen de alguna manera en el tema de las decisiones que hay en la empresa, si se puede que participen de la propiedad, de los frutos, de la gestión de la empresa. En fin, cada empresa es cada empresa y cada trabajo es cada trabajo, pero evidentemente involucrar a los trabajadores para que sean parte integrante es algo que vale la pena conseguir. El tema de las relaciones de trabajo y la propiedad privada. La propiedad privada es algo esencial para que vaya progresando la economía. Ya vemos cómo en los ambientes más totalitarios, en la cual no se respetó la propiedad privada, aquello al final se fue pudriendo todo, porque es algo muy natural del hombre. El hombre que tiene derecho a poseer, ¿no? A tener en propiedad para él, para su familia, para sus nietos. Ahora, es un error también pensar que la propiedad privada no tiene límites, porque la propiedad privada también tiene límites. O sea, a veces justamente temas que tienen que ver con la cuestión pública, no sé, un ejemplo re fácil es, uno tiene una casita y están preparando una autopista que pasa por su casita, bueno, se lo van a expropiar, le tendrán que dar justamente lo justo para que pueda tener otra casita en otro lado, si es posible mejor. Pero muchas veces la propiedad privada cede, ¿no? También si una persona tuviera unas extensiones de territorio enormes y completamente infructíferos, y eso el Estado debería velar para que haya justicia. Entonces la propiedad que se adquiere sobre todo mediante el trabajo debe servir a la sociedad. La economía, ya lo veremos en la próxima clase, está al servicio del hombre, ¿no? Por ejemplo, la propiedad privada y pública, los diversos mecanismos del sistema económico
todo tiene que estar al servicio del hombre, no es solo sencillamente llevar unas estadísticas o digamos una productividad. Y no solo el tema del trabajo, sino todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Esto ustedes lo manejan, se dedican a la educación. Qué importante es que la formación, el conocimiento esté al alcance de todas las personas, que todas las personas puedan crecer, mejorar intelectualmente, racionalmente, que además está muy ligado también al trabajo. Hoy, si uno no se capacita en un ambiente profesional, se queda atrás y puede perder el trabajo. O sea, hoy las exigencias hacen que las personas estén continuamente aprendiendo, ¿no? para seguir trabajando y trabajando mejor. Bueno, el descanso, les decía, la Iglesia siempre ha velado y ha pedido la importancia del descanso. El descanso para alabar a Dios, el descanso para la vida de familia, el descanso para la oración, el descanso para la contemplación, el descanso para la vida en comunidad, el descanso, ¿no? Y por eso también la Iglesia dice que se respete el domingo, ¿no? e invita a que incluso las tiendas, los mercados, si pueden cerrar el domingo, que cierren el domingo. A veces hay una especie de carrera para que estés por vender, en fin. Hay cosas que no se pueden cerrar los domingos porque tienen que funcionar los domingos, ¿no? Pero en general hay que tratar de hacer algo más o menos racional, ¿no? Y si alguien tiene un negocio y se trabaja los domingos y tiene empleados, y bueno, si no va a poder descansar el domingo, bueno, y si es cristiano, por ejemplo, bueno, que pueda descansar el sábado, eventualmente incluso ir a misa, porque los cristianos vamos a misa los domingos, ¿no? O el sábado a la tarde, ¿no? Pero bueno, hay que velar también por el descanso de las personas que uno tiene a su cargo. Bien. Y por otro lado, también dice el Catecismo de la Iglesia Católica que con el descanso hay que tomárselo moderadamente, ¿no? En el sentido de que, bueno, no voy a descansar y resulta que uno al final, en vez de descansar, entró en un vértigo, digamos, de actividades, ¿no? De ir a hacer, visitar, subir, bajar, correr, y bueno, al final, ¿no? Moderación, también por los gastos, moderación. Ser una persona moderada es una persona que justamente sabe equilibrar. Y el descanso que sea realmente eso. Por eso dice aquí, los creyentes deberán distinguirse también en este día por su moderación, evitando los excesos y las violencias que frecuentemente caracterizan las diversiones masivas. Bueno, voy al fútbol, está bien, pero bueno, hay que tener cuidado también, ¿no? Con el fútbol a veces. O sea, sentido común. Entonces tienen que velar por esto, ya lo dijimos, tanto las autoridades públicas como los patrones, como todo cristiano, que debe evitar, impedir, guardar también el día del Señor. El derecho al trabajo. Hemos dicho que el trabajo es una obligación, hemos dicho que el trabajo es necesario. Vamos a ver ahora cómo efectivamente es una verdadera calamidad la falta de trabajo, sobre todo en los jóvenes. El trabajo es un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Por eso también la autoridad pública justamente tratará de que las personas tengan trabajo, puedan trabajar. Y bueno, y todo el tema de las políticas públicas tendrán que estar orientadas a que las personas puedan tener un trabajo digno. Bueno, entonces esto de la falta de trabajo no solo afecta a los jóvenes, sino, les leo la lista, a las mujeres, a los trabajadores menos especializados, a los minusválidos, a los inmigrantes, a los ex reclusos, a los analfabetos, a las personas que se encuentran, digamos, con mayores dificultades en la búsqueda. En fin, y la Iglesia por eso también dice, bueno, vivamos la caridad cristiana, y también en las legislaciones se trata de velar para que justamente aquellas personas que tienen algún déficit, ¿no? De algún tipo, ¿no? Algún hándicap, puedan solucionarlo para poder trabajar. Para la conservación del empleo, ya les decía, es muy importante seguir capacitándose, muy importante, y que todo el tema de la enseñanza, la educación, debe estar justamente abierto y tratar de llegar a todas las personas, porque además acá está lo básico para el crecimiento de un país y de una sociedad, ¿no? La educación para formar buenos ciudadanos. Hace falta justamente dedicar mucho tiempo, esfuerzo, pensar y infraestructura
pero bueno, realmente es uno de los temas importantes para un país, el tema de la educación. La función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho del trabajo. Bueno, vamos muy rápido porque esto es más o menos más de lo mismo, ¿no? En la familia del derecho al trabajo, esto lo decíamos, ¿no? O sea que uno es un trabajador, pero uno está en el marco de una familia, y también la familia tiene derecho a que su papá o a que su mamá estén en su casa, los hijos tienen derecho, ¿no? Entonces hay que hacer lo necesario para que esto se pueda conseguir. Muchas veces no se consigue, muchas veces es muy difícil, porque hay gente que tiene 2 trabajos, 3 trabajos, grandes distancias, pero bueno, son todas las cuestiones que hay que tratar de conseguir ir solucionando para hacer un mundo más humano, un país más lógico. Entonces, todo lo que sea favorecer el núcleo familiar. Por eso las empresas, los sindicatos, las autoridades en general tienen que tener esto muy en cuenta. No es solo un trabajador, es una familia la que está allí. Entonces, todo esto atenta para la cuestión familiar. Los desplazamientos muy largos, muchas horas, doble trabajo, el cansancio, situaciones de desocupación, en fin, estas crisis o estas dificultades ustedes las conocen muy bien. También las mujeres tienen sus dificultades muchas veces, ahora quizá cada vez menos. Esta cuestión, digamos, ha mejorado en los últimos años, gracias a Dios. El trabajo infantil puede ser bueno un pequeño trabajito, formarlo al niño, pero evidentemente no tiene nada que ver con trabajos que sean intolerables, con trabajos que tengan que ver con la explotación de los niños, ¿no? Porque los niños no están para trabajar. Un trabajito puede ayudarlos, pero están para otra cosa. Todo este tema que tiene una gran importancia hoy, ¿no? El tema de la inmigración. Ustedes ven como el Papa hoy, el problema en Europa es gravísimo. La gente que huye de la guerra, huye del hambre. Bueno, ¿qué hace Europa para contener esta ola de gente que viene, ¿no? Todo un problemón político importantísimo. Ayer Merkel, en Alemania decía, bueno, hagamos una distribución más lógica. Ahora se están empezando a dar cuenta que tienen que empezar a pensar, digamos, qué hacer con este tema, ¿no? De todos los inmigrantes. Y sobre todo también, aquí lo dice muy bien la Iglesia, cómo cooperar para que las personas no tengan necesidad de huir de su país, ¿no? O sea, tratar de ayudar a las personas en sus lugares de origen, para que tengan efectivamente su trabajo, para que tengan un lugar que sea habitable, ¿no? Bueno, entonces hemos visto esto, que es un resumen, lo hemos visto rápido. Yo lo que les invito ahora es que, si han bajado el compendio de internet, que lo lean despacio, una leidita, subrayando, porque ya ven que hay cosas que ayudan, digamos, a reflexionar, a pensar y a decir, bueno, yo en esto, ¿qué puedo colaborar? En lo que a mí me toca, ¿no? Así que bueno, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias.